¿Por qué pide perdón el robot ancestral todo mamalón? Y sí, acabo de usar la palabra mamalón. El otro día descubrí esta nueva palabra, mamalona, y la verdad no sé por qué, pero me encanta. Posiblemente tengo la edad mental de un niño de 8 años, pero no me escondo. Y gracias a eso puedo decir que hoy traigo una teoría toda mamalona sobre el robot ancestral, porque se disculpaba y quizás lo más interesante de todo, realmente qué buscaba hace 200 años y cómo se conecta esto con el presente. Parecía que nunca llegaría, pero finalmente está ocurriendo. Tuve fe, el robot ancestral se mueve al ritmo de sus palabras de disculpa hacia Joy Boy. Lo más probable sobre la demora de este hecho es lo que ya te comenté sobre que más que reactivarse de forma directa con los latidos del corazón de Luffy en Gear 5, fue que entró en modo de recarga para finalmente ponerse en pie con total funcionalidad. Sin embargo, lo más curioso son sus disculpas a Joy Boy, y es que acaso esta masa de metal tiene conciencia. Esto se vinculará de alguna forma mamalona con Zunisha, y cuántas veces diré mamalón o mamalona en este video. Sobre los segundos, Zunisha es sin duda importante, ya que es otra figura ancestral que ha mencionado a Joy Boy y cometió un gran pecado hace cientos de años. Todo apuntaría que la respuesta a esta pregunta es sí, se vinculan, y lo que nos lleva a la respuesta a la primera pregunta. Así como Zunisha es Nakama de Joy Boy, este robot ancestral podría ser otro de sus Nakama. Pero vamos despacio porque suena extraño que un robot mamalón que requiere recargarse haya sido Nakama de Joy Boy. Hasta que piensas en que nos encontramos en la isla del futuro y que en la propia tripulación de Luffy existe un cyborg, Franky, el cual, como dato curioso, Oda reveló que si las cosas van mal se terminará convirtiendo en un barco. Curioso porque podríamos decir que a Joy Boy las cosas no le fueron del todo bien porque, bueno, está muerto. Y claro, su Nakama podría haber terminado en forma de robot mamalón. Sin embargo, algo por lo que me inclinaría más es que si bien este es Nakama de él, no es su cuerpo original. Es decir, podríamos ver que el robot tiene conciencia y se disculpa porque en algún punto alguien creó este gigantesco cuerpo para traspasar sus memorias. Básicamente obtienes un gigantesco cuerpo para atacar y defender, quizás un último recurso en medio de una enorme guerra con el fin de obtener una posible victoria o en el peor escenario conservar tus memorias en esta vasija. Todo esto no es algo muy innovador o revelador, pero con ello te voy dando el contexto de qué teorizo y creo que es el robot ancestral mamalón en sí mismo. Pero eso no responde a la pregunta fundamental de este video: ¿por qué se disculpó y por qué hace 200 años fue hacia Marilloa? Quiero empezar por esto último. Hace 200 años, con la firma del Tratado de Reconocimiento a los Gyojins, es decir, que se les viera como algo más que peces, se reactiva este robot mamalón que llegaría hasta Marilloa, causando pánico hasta quedarse sin energía, y en palabras del propio Vegapunk, nadie entiende qué hacía ahí o qué estaba buscando. Y para la respuesta a esto me remitiré a dos elementos del arco de Egghead que ya hemos visto en acción: los instintos y Kuma. Con lo primero se ha dejado muy claro que por más que se busque suprimirlos con la ciencia, estos siempre surgirán a flote. Por más que creas que está bien ponerle piña a la pizza, siempre tendrás esa voz interna que te diga que está mal porque es una abominación. Pero esto a su vez se conecta con lo segundo en sí mismo y elemento del arco para comparar el robot ancestral mamalón, Bartolomeo Kuma. Contra todo pronóstico, de forma totalmente impredecible, Kuma, quien ya no debía poseer conciencia alguna, llegó hasta Egghead para proteger a su hija. Su instinto paternal, su amor hacia su hija, fue capaz de hacerlo actuar hasta el final por ella, no como otros que solo miran al este. Todo esto de Kuma se ve reflejado en una gran voluntad, un elemento que puede ser característico de su raza y que ya he mencionado anteriormente. Pero entonces, y sé que lo dirás, ¿qué tiene que ver eso con el robot ancestral? Pues si estás atento, José Luis, en un inicio te indiqué que poseía una conciencia trasplantada, por lo que necesariamente tiene instintos o tendría una voluntad, algo que lo llevó hacia un objetivo en Marilloa. El robot fue a buscar a su Nakama, fue a buscar a Joy Boy. Tranquilidad, tranquilidad, que lo voy a desarrollar antes de que me preguntes qué he fumado. Y como siempre lo digo, no voy a revelar quién es mi dealer. Pero a lo que me refiero con esto es
Si así como Kuma buscaba a alguien importante para él, el robot mamalón buscaba también a un similar, dígase Joy Boy. Ahora, ¿cómo sabía dónde buscarlo? Es decir, ¿cómo sabía dónde estaba su Nakama? ¿Y acaso no sabría que este ya está muerto? Y he ahí el meollo del asunto. Ir a Marilloa necesariamente implica, lógicamente, que hace 600 años a su despertar algo ocurría en este punto. Ya sea el conflicto del siglo vacío en sí mismo y elementos que no son, como digo, nada descabellados. La Marilloa de hace 800 años siendo un punto clave de la guerra tampoco es sorprendente. Pero claro, eso justificaría fácilmente que el robot fuera hacia allá. Se dirigía básicamente hacia donde él sabía que se estaban produciendo los vergazos uno pa' uno sin camisa y sin saliva. Sin embargo, aún así yo pienso en algo muy diferente. Pienso en voluntad, pienso en la energía de alguien que te lleva hacia él. Algo que irradie un poder reconocible como el Ki en Dragon Ball. En ese sentido, ¿qué podría haber guiado al robot ancestral hacia Marilloa entonces? Y si te digo que es ni más ni menos que su tesoro nacional, ese misterioso sombrero de paja que ya se ha teorizado y prostituido que pertenecía a Joy Boy. Un sombrero que se mantiene escondido y del que la propia voluntad de Joy Boy continúa emanando. Pensarás que estoy muy drogado y yo prefiero el término automedicado con responsabilidad, pero desarrollaré más la idea en este caso. Y mientras desarrollo, siéntete libre de darle al botón de me gusta y suscribirte para apoyar el video, así como comentar tus ideas tal como estas sexy personas lo hicieron en el video pasado. Adelante, es gratis. Sí, voz sensual. Mientras tanto, retomo el punto. ¿Realmente tiene sentido que algo emane voluntad? Y la verdad no sería descabellado, pero tomaré un elemento muy interesante del que me habló mi pana Gear 5 y me sirve para desarrollar este punto, el origen de los poneglyphs. Un poneglyph es básicamente indestructible, puede perdurar en el tiempo y resistir cualquier adversidad, y hasta el sol de hoy no se ha revelado cómo se hacen. Sin embargo, pensemos, fueron creados en Wano, tierra de samuráis donde se veneran a las espadas y sabemos que por cierto existen la voluntad de estas, otorgándole personalidades por así decirlo acorde a cómo son estas. Y tierra además donde el haki de mayor especialización es el de armadura, donde a su vez ya vimos dos Kozuki que poseían una habilidad muy extraña, la voz de todas las cosas, la cual a día de hoy no se ha revelado qué es ni cómo funciona, y si bien se plantea que puedes oír objetos inanimados con esta, dichos objetos por ejemplo son los poneglyphs, me lleva a plantearme lo siguiente: ¿y si los poneglyphs fueron forjados con una técnica especial que permitía imbuirlos en haki, que permitía otorgarles una voluntad que los vuelve indestructibles? Por eso incluso poseen voz, la voluntad de aquellos que los crearon, que tallaron sus palabras en ellos. De ser así, se plantearía el poder imbuir tu voluntad en objetos de gran importancia. Si el sombrero de paja gigante pertenecía a Joy Boy, ¿pudo él imbuir en este parte de su voluntad? ¿Puede este poseer alguna energía o poder gracias a estar con esta misteriosa figura tras años hasta su muerte? El poder no dura para siempre, se pudre más rápido de lo que creen. Esas fueron las palabras de Doflamingo cuando nos revelaron este tesoro nacional que nos confundió a todos. Porque claro, ¿a qué clase de poder hace alusión? La lógica indicaría que el sombrero es un despiste y se refiere a Im-sama. Pero pensando en esta teoría se me ocurrió la posibilidad de que no lo sea, de que realmente este fuera imbuido con parte de la voluntad de Joy Boy, la cual su Nakama robot ancestral mamalón sentiría y seguiría hasta Marilloa. Sería lógico que en ese punto dicha energía se sintiera todavía porque hablamos de 200 años antes de la frase de Doflamingo, por lo que no implicaría incongruencia en sus palabras que curiosamente hablan de que se pudre. Como un cuerpo, como lo que podría simbolizar la esencia, el remanente de Joy Boy presente aún y que atraería a su Nakama hacia él. Pensando que quizás estaba sin embargo nunca llegó y no pudo saber la verdad hasta 200 años después. ¿Por qué se disculpa el robot ancestral?
porque finalmente tras recargarse, tras escuchar los latidos de Luffy en Gear 5, se dio cuenta de la verdad. El Joy Boy que él conoció ya no está, murió. En ese momento el robot Mamalón entendió que ya era tarde, se disculpaba con Joy Boy por no haberlo ayudado, por quizás incluso no haberse dado cuenta de una traición, de una trampa como se teoriza con Zunisha y su gran pecado. Son unas disculpas que pueden estar orientadas al simple hecho de no haber podido evitar su muerte, de no haber podido ayudarle aun cuando hace 200 años fue hacia donde creía estaba él por la energía que emanaba su antiguo sombrero. Quizás un atisbo de esperanza de que Tsunakama seguía con vida. Al menos esa es una de las primeras ideas que me han venido a la cabeza con todo este tema sobre el robot ancestral. Y sé que quizás quieras oír sobre cómo se activó, qué energía lo mueve y qué sentido tiene esto con Luffy. Pero este tema, si bien ya lo he tocado en videos pasados como este de acá, lo estoy trabajando para una teoría muy mamalona y fuerte que tengo sobre la energía ancestral. Y como todo lo que prometo traer al canal podría llegar o no. Así que atento para que no te pierdas cuando salga este video o no. Mientras tanto, déjame tu opinión de esta teoría en comentarios, te estaré leyendo. Del resto, espero que tengas un día mamalón y nos vemos en el próximo video. Por cierto, fueron 17 veces.